Seguimos compartiendo acerca de la iglesia. Ya estamos en la parte final, acerca del gobierno de la iglesia, la administración de la obra de Dios, podríamos decir. Entonces, rápidamente vamos a compartir acerca de la organización de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Es verdad que el Señor Jesús no dio detalles acerca de cómo debe ser administrada la iglesia, sino dijo que el Espíritu Santo iba a revelarles en el futuro. Es decir, cómo se va a manejar internamente cada iglesia. Eso no lo dijo el Señor Jesús. Solamente dijo, yo edificaré mi iglesia. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero no les dio instrucciones específicas. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar ahora y en la próxima clase. En las circunstancias en que la iglesia creció en número, los factores siguientes contribuyeron al desarrollo de la organización de la iglesia. De acuerdo a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5, el primer factor fue justamente el crecimiento de la iglesia. De manera que los apóstoles ya no podían atender a las mesas. Seguramente servían comida, compartían juntos una fiesta de amor o ágape, de manera que ellos tuvieron la necesidad de preguntar quiénes eran los hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio que podrían ser ungidos como diáconos o servidores de ese tiempo. De esa manera ungieron a 7 personas que cumplían esos requisitos. Los mejores hombres llegaron a ser los diáconos. Ahí en ese pasaje no se mencionan mujeres, pero más adelante en otros pasajes bíblicos sí habían las diaconisas. En la posesión de los dones espirituales, en segundo lugar, lo que motivó a que se ordenen, en este caso, diáconos o otras personas para determinados ministerios, era que poseían dones dados por Dios en forma sobrenatural, como es el caso de Felipe, el diácono Felipe, que también tenía don de evangelista. Entonces él evangelizaba a nivel personal, a nivel público, Dios lo usaba con señales y milagros, de manera que esos dones, podríamos decir, ese respaldo de Dios que le dio, lo convirtió no solamente en un diácono, sino también en un evangelista. Entonces tenían 2 áreas de servicio muy grandes, ¿verdad? Y seguramente de acuerdo a esas áreas de servicio también estaba las características, la capacidad que tenía el buen testimonio, la gracia de Dios sobre su vida. Entonces nosotros también debemos procurar los mejores dones espirituales, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, ¿no? 1 Corintios 12 habla de varios dones espirituales. Es cierto que los apóstoles y ancianos presidieron las reuniones para tratar asuntos del reino de Dios y la designación de ministerios, pero esto se hizo en cooperación con la congregación, como es el caso de Hechos 6, del 3 al 6, donde escogen al diácono y preguntan quiénes son los hombres que tienen el mejor testimonio y llenos del Espíritu Santo. Igualmente sucede en Hechos 15, 22, en 1 Corintios 16, 3, en 2 Corintios 8, 19 y en Filipenses 2, 25. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres de carne y hueso, podríamos decir, que hablen, que digan sí o no, quiero asumir esta función o no, que el Espíritu Santo esté guiando todo eso. Por eso se consulta con las personas. También Pablo y Bernabé y Tito nombraron ancianos o diáconos, o más que todo ancianos eran sinónimos de pastores o presbíteros o obispos en los lugares donde fueron, como en Hechos 14, 23 y en Tito 1, 5. Así que Pablo llegó a ser apóstol juntamente con Bernabé, porque en Hechos 13, recuerden que ellos estaban ayunando y orando en la iglesia de Antioquía, cuando el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que en ese entonces se llamaba Saulo, para la obra a la cual los he llamado. Y de esa manera impusieron sus manos sobre ellos y los enviaron
y de ahí viene la palabra apóstol, los enviaron para fundar iglesias, evangelizar, discipular, hacer la obra de Dios. Al parecer, cada una de las iglesias era autónoma y gobernaba sus asuntos con libertad bajo la guía del Espíritu Santo. Naturalmente, los apóstoles ejercieron cierta autoridad, como es el caso de Hechos capítulo 15, donde Pedro, también Pablo y Santiago, el hermano del Señor Jesús, están dirigiendo esa reunión. Entonces, ellos eran, podríamos decirlo, de que tenían mayor autoridad espiritual, por lo tanto, los otros se sometían al liderazgo de ellos y finalmente llegan a la conclusión de que el Espíritu Santo les dio determinada solución para determinado problema. Eso está en Hechos capítulo 15. Eso sería todo por hoy y nosotros vamos a continuar hablando del mismo tema la próxima semana o la próxima clase. Pero mientras tanto, usted pregúntele a Dios en qué área Dios quiere que usted le sirva. Como diácono, como diaconisa, como pastor, evangelista, maestro, que el Señor le guíe. Dios lo bendiga. Entonces,